en el tiempo, tenemos prácticamente 100 personas ya juntas, así es que vamos a dar inicio. Para todos una buena tarde, el agradecimiento por estar presente con nosotros, el saludo en nombre del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano. Y este es un webinar muy especial, primero por el tema, un tema que nos llena a todos, como son las lesiones musculares. Lo más importante es que vamos a contar con dos personas que, además de ser unos amigos queridos para todos los ecuatorianos, son personas de un reconocimiento internacional científico muy grande. Gustavo es el médico Gustavo Pineda, es un colega colombiano que trabaja en Bogotá, en el country, es el médico jefe de la selección colombiana de fútbol, tiene muchísima experiencia en los temas que vamos a tratar, un gran amigo al que siempre le agradecemos y le recibimos con los brazos abiertos. Fernando Radich es nuestro hermano chileno, varias veces hemos tenido el gusto de tenerlo aquí, lo sentimos realmente como de la casa, y siempre que le pedimos un favor de lo que sea, pues más nos demoramos en hacerlo. Así es que, como siempre, Gustavo, Fernando, un abrazo grande y estamos contentos de estar, sea a la distancia, unidos de esta manera. Ojalá pronto nos pueda. La última persona a la que vimos fue a Fernando, nos recibió en su casa precisamente después del Congreso SLAR. Ángelo Aguad es un colega guayaquileño conocido por todos nosotros, conocido y muy respetado. Él va a darnos en unos minutos una charla a nombre, representando a la empresa Grunenthal, que gentilmente confía en nosotros y ha permitido con su auspicio el que este webinar pueda darse. Así es que empezamos. Ángelo, por favor, si le habilitas tu micrófono y empezamos escuchando. Bienvenidos todos. Así pueden ver la presentación ahí. Bien. Perfecto. Está muy bien. Ok, muchas gracias, Esteban. Gustavo, Fernando, muchas gracias por participar en este grupo. Ecuador, muchos saludos desde Guayaquil para todos los amigos que nos están escuchando acá. Me pidieron que hable cosas muy puntuales sobre el Adorlan y el Adorlan Forte, medicinas que se utilizan muy frecuentemente para el manejo del dolor, tanto en un paciente politraumatizado, sea deportivo o no sea deportista, y también para el manejo postoperatorio, que fue donde realizamos el estudio. Este de aquí es el disclosure, el disclaimer de lo que es el uso de los opioides. Es bastante interesante, es muy importante siempre tener en cuenta las consideraciones generales del manejo del dolor con este tipo de acción opioide. El dolor siempre va a ser el motivo por el cual los pacientes nos consultan, sean estos deportistas o no, si es que tienen un desgarro muscular, un accidente, o si es que hay algún politrauma. Desde que empezamos a estudiar medicina, siempre nos hablan que es básico tener la vía aérea permeable, siempre tener una vía periférica, y lo más importante de todo es la analgesia al paciente en el momento que éste llega a una casa de salud, sea a un área de emergencia o al consultorio. Y también tenemos que quitar el dolor en el postoperatorio. Usualmente siempre el analgésico de elección para el manejo postoperatorio. El postoperatorio es tramadol de 100 miligramos, lo utilizamos en dosis, a veces en infusión seguida, o si no utilizamos intravenoso cada 8 horas, lo mezclamos también con ondansetron para evitar de que esto genere un proceso gastrolesor. Podemos combinarlo con ketorolaco, con omeprazol, y también hacemos bloqueos para aliviar el dolor. Siempre tratar de quitar el dolor de nuestro paciente. Con frecuencia este manejo del dolor inflamatorio, sea quirúrgico, posquirúrgico o postraumático, a veces es inadecuado. Más del 80% de los pacientes se quejan del tratamiento, del dolor. En muchas ocasiones cometemos el error de decirle ya tranquilo, aguante, no más, ya se le va a pasar. Pienso que hoy en día eso no debe de ser así. Creemos de que si tenemos las medicinas y los fármacos necesarios para aliviar el dolor de nuestros pacientes, debemos hacerlo. La inflamación y el dolor manejados inadecuadamente van a generar muchas tasas de
reingresos y retrasos en el plan de rehabilitación de los pacientes. Y es por eso pues que surge la combinación fija con una sinergia analgésica de un potente antiinflamatorio con un potente analgésico. Y de esto nace el Adorlan y posteriormente el Adorlan Forte. Nosotros en el Hospital Luis Vernaza hace muchos años realizamos un estudio clínico para comparar la eficacia y seguridad de la combinación de estos analgésicos en el dolor postoperatorio. Esto fue publicado en la revista Iberoamericana del Dolor como el tema de eficacia y seguridad fue un estudio clínico fase 3. Este de acá fue el estudio, está en la bibliografía. Ya, esto fue un ensayo piloto prospectivo, aleatorio, controlado doble ciego con 3 grupos paralelos. El modelo del dolor era el postoperatorio de cirugía ortopédica. Entonces, estos 3 grupos fueron el grupo A, manejábamos una dosis baja, 25 miligramos de diclofenaco, 25 de tramadol. Se le administraba una tableta al paciente y esto lo comprobábamos, también se le daba a un grupo la tableta del placebo. El grupo B, se le dio dosis más altas de 50 miligramos de tramadol, 50 de diclofenaco, y por esta combinación que fue muy efectiva, unos años después pudimos hacer ya una mejor presentación en la que se combinaban las 2 tabletas. Y el grupo C, que es el del control, era solamente diclofenaco solo. Y entonces, gracias a la acción de los antileucotrienos y de los antiprostaglandínicos como el diclofenaco y de la acción monoaminérgica y opioide del tramadol, se formó el Adorlan. Esto de aquí tiene una acción antiinflamatoria pura y analgésica. Dentro de los estudios clínicos podemos observar acá que se realizaron, el primer estudio fue de 30 pacientes, el segundo estudio fue de 110 pacientes, esto fue en el año 2009. En total se realizó un estudio internacional de 1.355 pacientes. Y pudimos decir que el tratamiento lograba disminuir el dolor de una manera eficaz. Más o menos teníamos una acción de 4 horas con el fármaco, actuaba aproximadamente a los 45 minutos con un alivio bastante importante del dolor, mientras que el diclofenaco solo se demoraba 2 horas. El esquema posológico, vamos a tener en cuenta de que la dosis máxima es de 1 a 3 tabletas cada 8 horas, una pues si es el Adorlan simple, y la dosis máxima podemos hablar de que son 150 miligramos de tramadol y 150 miligramos de diclofenaco por día. El Adorlan y el Adorlan Forte, como conclusiones, podemos mencionar que es un antiinflamatorio y analgésico multimodal con una demostrada acción sinérgica. Esto lo he puesto en rojo debido a que el efecto antiinflamatorio del diclofenaco y el efecto analgésico del tramadol juntos potencializan el efecto de analgesia en nuestro paciente con la finalidad de ayudar a restaurar su movilidad y, lógicamente, que se alivie el dolor. Es altamente eficaz para el alivio del dolor inflamatorio agudo. Tienen una acción muy rápida, tanto el simple como el forte. El Adorlan también tiene una flexibilidad posológica, como habíamos mencionado, se pueden dar hasta 3 comprimidos al día. Cuando había el Adorlan solo, podíamos dar 2 tabletas cada 8 horas. Cuando tenemos el Adorlan Forte, damos una tableta cada 8 horas. Pero lógicamente esto de acá va a estar muy relacionado a la experiencia del médico y también a ciertos factores del paciente como alergias o sensibilidad a los fármacos. Es muy bien tolerado y es seguro. Y lo más importante, que la FDA siempre va a solicitar requisitos establecidos para poder hacer combinaciones fijas, y el Adorlan y el Adorlan Forte pasaron 5 de estos aspectos que exige la FDA. Es decir, nos encontramos con un producto que está debidamente comprobado, que tiene varios estudios a su disposición y está aprobado por la FDA. Muchas gracias. Me dijeron que era algo muy sencillo. Ya todos ustedes conocen y han manejado muy bien este producto y creo que recordar estas cosas nos ayuda a todos en estos momentos. Gracias. Gracias a ti, Ángelo. Muy clara tu exposición. Es un producto que lo conocemos y sabemos de los estudios, del trabajo que se hizo aquí en el Ecuador
y realmente trabajamos juntos con la empresa, con productos tan buenos como el que nos has ayudado. Muchas gracias, amigos de Grunenthal, y vamos a iniciarnos. Le veo que Gustavo se perdió. Gustavo Pineda. Gustavo Pineda, algo pasó. Fidel. Fidel Cayón. Fidel. Algo pasó con Gustavo Pineda, no sé si se salió. Si no, parto yo. Sí, Gustavo no entra este momento. Pues yo creo que sí. Si me haces el favor, Fernando, algo pasó con Gustavo que estaba programado para ser primer. A ver, el doctor Pineda, en DG está, DG. Gustavo nos está escuchando, pero su imagen no sé por qué se fue. Démosle un minuto, Fernando, por favor, porque está conectado. Ok, ya está Gustavo con nosotros. Nos habilitamos, Gustavo, por favor, el micrófono. Ya, ahora sí. Ahora sí, pero no te estamos viendo. Ahí estamos. Ahora sí, bienvenido, Gustavo, sin más presentaciones. Un gusto, como siempre. Te conoces muy bien con Fernando, con Ángelo, entonces no necesitamos presentarte. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Fer, un saludo especial a todos, a Esteban, mi gran amigo allá, hombre, que muy, como decimos aquí nosotros los colombianos, muy bacano es poder estar acá y darles un poquitico de la experiencia, de hablar del tema que nos gusta. No sé si me están escuchando y viendo la pantalla. Sí, perfectamente bien. Si le pones en presentación, está perfecto. Ahí está ya. Adelante. Ok, entonces, la idea es mandarles un saludo cordial de aquí, de esta pandemia que nos cambió el mundo y nos cambió todo. Y esta charla sale como al dedal porque a lo que vamos a estar expuestos es a este tema, lesiones musculares. Y es un tema que no sabemos prácticamente nada, porque nosotros sabemos que los jugadores profesionales hacen unas vacaciones de 6 semanas, después llegan a una pretemporada de 5 o 6 semanas y arranca el torneo. Ahora nosotros en este momento, Colombia y bueno, los jugadores europeos de la selección ya, algunos están entrenando, pero en Colombia ya llevamos 12 semanas sin nada. Lo que algunos llaman entrenamiento en la casa, que están haciendo pesitas, banditas, sin nada de peso, sin nada de aeróbico, sin nada de ritmo, sin nada de sprints ni nada de esto, donde nosotros no tengamos precaución en qué hacer y cómo maniobrar para evitar las lesiones. Ahora no sé cómo adelantar esto. Ya. Cómo prevenir las lesiones y todo eso. En el mecanismo de la lesión actúa de todo, actúan las enzimas, actúa el oxígeno, actúa una cantidad de enzimas que nosotros apenas sabemos cómo están funcionando y cómo están trabajando, cuáles son las vías cuando se produce una lesión, cuáles son las vías cuando se empieza el proceso de inflamación y cicatrización y cuáles son las vías para el proceso de la regeneración muscular. Esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo para saber metabólicamente cómo debemos actuar, en qué tiempos debemos actuar, desde qué tiempo debemos actuar. Y a medida que los deportistas están empezando a realizar su entrenamiento y sus actividades en el campo o en la zona de entrenamiento, ¿qué tipo de precauciones debemos tener? Ejemplo, es muy claro que los jugadores ahora que están ávidos de pegarle a la pelota vayan a entrenar
y cuando se acabe el entrenamiento haya 3 o 4 que se quieran quedar jugando y pegándole a la pelota, tirándole al arquero. Ahí es donde se van a desgarrar y ahí es donde van a sufrir las lesiones. ¿Por qué? Porque llevan 3 meses sin hacerlo. Aunque el músculo guarde la memoria, la masa muscular y la miofibrilla pierde su adaptación y su grosor y su fisonomía inicial cuando venía con un entrenamiento regulado semanal. Y para recuperar esto va a necesitar para 6 semanas de para, que era lo que nosotros teníamos científicamente escrito y artículos. Para 6 semanas de para iba a necesitar entre 3 y 4 semanas de un entrenamiento regular. Aquí nosotros vamos a entrar a un entrenamiento que no es regular, vamos a entrar a un entrenamiento que es individual, como lo han llamado, un entrenamiento sin gimnasio, un entrenamiento sin piscina, un entrenamiento sin fortalecimiento muscular. Por lo tanto, esas 4 semanas fácilmente se nos pueden volver 8 semanas y nosotros andamos corriendo, viendo cómo podemos suplir este tipo de actividades y cómo podemos cambiarlas. ¿Por qué? Porque la prevención es saber qué va a suceder con la actuación que tenemos. La única información que nosotros tenemos de la lesión muscular es la historia de las lesiones. Y la historia de las lesiones es, si nosotros llevamos el récord y lo llevamos por escrito, es cuándo sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y qué hicimos para manejarla. Si nosotros con esas historias, ya con esa historia clásica, nosotros podemos prevenir qué historia o qué lesiones van a sufrir sus compañeros o no, o el equipo, o donde estemos. Entonces, si nosotros sabemos esta historia y sabemos que ellos van a hacer dentro del entrenamiento, por eso tenemos que tener la información del PF que nos esté evaluando y nos esté diciendo qué tipo de resultados ha obtenido de todas las mediciones que nos acompañan a nosotros hoy en día en un entrenamiento. ¿Por qué? Porque el jugador va a hacer contracciones excéntricas, concéntricas, van a hacer sprints, que son donde más se lesionan en los cambios de dirección y en las frenadas, cuando hacen una hiperextensión en un músculo flexor que en ese momento está teniendo la flexión y el paciente o el jugador levanta la pierna para despejar, ahí está haciendo una actividad contraria al músculo y por eso se lesionan los isquiotibiales. Entonces, todo este tipo de actividades prevenibles, nosotros tenemos que empezar a manejarlas. ¿Cuánta fuerza? ¿Qué tipo de fuerza va a adquirir y cómo lo va a realizar? Entonces nosotros tenemos que agrupar los músculos en grupitos y saberlo cómo clasificar. Los músculos que participan en una o dos articulaciones. ¿Esto por qué es básico? Porque para la isometría que vamos a tener en cuanto al mecanismo que se está haciendo para la movilidad del acto es donde va a sufrir la lesión. Y si nosotros no trabajamos esto, pues vamos a hacer que este tipo de movimientos nos causen algún tipo de lesión. Los músculos que se contraen extrínsecamente, como lo dice la diapositiva, entonces tenemos que saber cómo manejarlos, con qué situaciones, cómo prepararlos, con qué sprint, con qué carrera, con qué giro, con qué tipo de entrenamiento le vamos a permitir al PF o aconsejarle al PF que el entrenamiento de hoy sea de una intensidad moderada o una intensidad alta. Y si va a ser de esta manera, entonces nosotros tenemos que determinar qué tipo de tratamiento o de mejoramiento o de conducta vamos a hacer después de cada entrenamiento y después de cada intensidad que se realiza. Porque nosotros sabemos qué están haciendo en el entrenamiento, pero no sabemos qué están haciendo fuera del entrenamiento, que es parte de la información que nos hace falta. Y obviamente en los grupos musculares grandes del muslo, de los gastrocnemios, de la región lumbar, etcétera, son los que más problemas nos van a tener. ¿Por qué les tengo esta diapositiva aquí? Porque yo quiero que ustedes vean qué es el epimicio, qué es el endomicio y qué es el perimicio. Porque cuando veamos nosotros el resultado, esto se fue para el otro lado, el resultado de una resonancia es la zona que vamos a estar mirando, perdón. Ya. Esta es la zona que vamos a estar nosotros pendientes de ver. ¿Qué es la resonancia? ¿Dónde nos va a mostrar la lesión? Y de acuerdo a eso es lo que
típicamente nosotros vamos a estar viendo que los periodistas van a estar informando, hubo ruptura de miofibrillas, hubo ruptura de fascículo muscular, hubo ruptura de un grupo muscular, y ellos no tienen ni idea, ellos solo están repitiendo un resultado que les pasaron, que salió de una resonancia, pero a nosotros sí nos da una información valiosísima sobre el tipo de lesión y cuánto va a durar, que creo que eso lo vamos a tocar ahora más adelante. Entonces nosotros también, valorando todo este tipo de información y viendo dónde está, nosotros tenemos que trabajar qué puntos exactamente. Por ejemplo, si el músculo estamos trabajando una región agonista-antagonista, tenemos que dar unas instrucciones precisas de cómo hacer el trabajo de fuerza para que él no recaiga en hacerlo mal y trabaje más, uno más extensores que más flexores, que es lo más común. Ustedes ven que se sientan en las máquinas y siempre trabajan las partes extensoras, pero nunca trabajan los flexores. Entonces uno tiene que irles demostrando, irles diciendo, mire, usted tiene que prevenir esto, trabaje al mismo tiempo los dos grupos, que sean de la misma manera armónica, para que el desarrollo de la masa muscular sea correspondiente al ejercicio y al esfuerzo que se va a realizar. Si nosotros dentro de la historia clínica tenemos que el paciente tuvo una cicatriz, pero no anotamos dentro de la historia del paciente en qué sitio fue, cuando hacemos la resonancia que nos muestre en qué área fue, que era lo que me refería del epimicio, perimicio, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque una cicatriz mal manejada nos va a traer más cicatrices. ¿Esto qué quiere decir? Que la lesión muscular se va a producir superior o inferior a la cicatriz, porque la cicatriz cicatriza fibrosa, acortada, no tiene movilidad y el músculo va a hacer su movimiento en estas dos partes. Entonces, cuando esto sucede, el riesgo de lesión no es en el sitio de la cicatriz, es o proximal o distal a esa cicatriz previa que ya tuvo o a la periferia de esa cicatriz, depende donde haya sido la evolución de la cicatriz o la lesión previa. Entonces nosotros tenemos que tener unos targets de trabajo, porque si vamos a trabajar músculos del muslo isquiotibiales, nosotros sabemos que la potencia del músculo es en la unión tendón-hueso, o en la unión tendón-músculo proximal al hueso, o en el vientre muscular cuando es un arco de movilidad fuera de lo común, elongado, o que otra persona se lo cause, que son los mecanismos indirectos en los cuales vamos a obtener este tipo de lesiones. Entonces, la rehabilitación tiene que ir acorde a lo que nosotros encontramos y vemos en función. Si nosotros vemos que dentro de la actividad que estamos filmando constantemente, vemos que hay un jugador que no se está desplazando, que tiene algún tipo de marcadores que vemos nosotros diferentes a los demás, lo abordamos, hacemos el estudio previo, le decimos a video que nos dé la muestra, le decimos al PF que nos dé la muestra, nos reunimos, hacemos un estudio entre el kinesiólogo, el fisioterapista, el grupo médico del equipo, y sacamos una deducción de una tarea proyectada a realizar con ese jugador. Y vamos a trabajar de tipos de fuerza, manejos de fuerza, flexibilidad, estiramientos, qué tiene que hacer, qué no debe hacer, porque obviamente si él ha tenido lesiones previas o no, y esto nos va a llevar a un tipo de manejo ya, orientar a que el jugador se sienta tranquilo, que el jugador no empiece a temer que si yo le voy a dar un poquito más, me voy a lesionar. Y que él se saque eso de la cabeza porque está guiado, orientado hacia donde nosotros queremos trabajar. Otra vez. Entonces, a esto me refería yo. Cuando un jugador se lesiona, nosotros vamos a tener unos cortes. Y estos cortes nos van a demostrar a nosotros en qué región está lesionado, cómo fue la lesión, qué tan grande es la lesión, para poder establecer un tratamiento a futuro, reduciendo al mínimo que la cicatriz nos vaya a causar problemas después. Entonces, anatómicamente podemos distinguir, por eso en la clasificación de lesión muscular es tan específica ahora. Nosotros, o yo personalmente, utilizo la inglesa, que me parece es la más cómoda y la de más fácil aplicación entre resonancia y clínica, y nos va a establecer un futuro a cuánto tiempo tenemos ese jugador otra vez listo para volver a competir. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces lo que vamos a tener, ¿sí?, es
no tenemos el tiempo suficiente para rehabilitarlo y el director técnico nos está diciendo, apúrelo, hágale fácil, hágale rápido porque yo lo necesito, y cometemos un error. Los tiempos en lesiones musculares no tienen negociación. Los tiempos en lesiones de trabajo preventivo sabemos que se van a tomar, la lesión grado 1 mínima se va a tomar 15 días sin entrenar, más una semana y media entrenando, o sea, ahí ya tenemos el mes completo. Entonces, cualquier lesión mínima, mínimo vamos a tener 4 semanas de jugador fuera de la cancha y que no lo podemos dar apto para una actividad deportiva. ¿Por qué? Porque se va a relesionar en la misma zona. ¿Por qué? Porque el paciente tiene cambios en la propiocepción, tiene cambios en la fuerza, tiene cambios en su flexibilidad porque no está seguro de ese grupo muscular y de él mismo si esto le va a resultar o no. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando todo este tipo de observaciones dirigidas a lo que al jugador más le molesta, es donde nosotros estamos orientados. Si no tenemos un jugador que sabemos que tiene una pubalgia, todo el trabajo que hacemos es dirigido al control y el manejo de la pubalgia. Si nosotros tenemos jugadores con dolores sacroiliacos, toda la orientación que se va a hacer mayormente en estas rutinas de ejercicio que los tenemos en concentración o cuando los tengan ustedes en sus equipos, pues va a ser dirigido específicamente a la cintura pélvica y ahí empezar a trabajar todo esto de rango de movilidad, resistencias, qué tipo de funciones va a hacer, qué tipo de calentamiento tiene que hacer, adecuado para lo que él tiene, porque muchas veces ellos ya tengo la lesión, pero yo voy a seguir igual y no la trabajan. Entonces, al no trabajarla, obviamente, tenemos que tener diferentes conductas y prevenciones para realizar eso. Tenemos que ser muy observativos. Cuando un paciente se para a caminar en el calentamiento y vemos este tipo de, qué pena, este tipo de actividad que ustedes ven de pie plano y nosotros no nos hemos dado cuenta, resulta que el origen de todo es simplemente el apoyo plantar. ¿Cómo hace en la piscina cuando hacemos la rehabilitación? La diferencia entre el que está a la derecha y a su izquierda, esa es la diferencia de cómo se rehabilitan, ¿sí? Una rehabilitación sostenida, guiada, porque al paciente se le informó cómo debía hacerla y no entrar a patalear y a nadar en el agua porque eso no nos va a dar ninguna función. También otro tipo de observaciones, cuando usamos máquinas y los jugadores se ponen a usarla, después de esta demostración que él sí puede hacerla, se lesionó el gastrocnemio y no lo podemos tener listo en el siguiente partido que era dentro de 4 días. Y una lesión de gastrocnemio sabemos que nos va a dar mínimo para 3, 4, 5 semanas en un arquero. Cuando estamos tratando de rehabilitar a los jugadores de todas las formas que son posibles, guiado, orientado con un fisioterapista al lado, para que él simplemente revise que la serie que está haciendo está adecuada a lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros tenemos un dolor acromioclavicular, tenemos que hacer que trabaje la cintura superior para poder que él tenga fuerza, poder empujar al adversario, poder que él se sienta tranquilo en el campo sin pensar que eso le va a doler. Y buscando esto, cuando vemos que el jugador hace un pique directo hacia el campo y vemos que él pierde el balón o no le llega, se lleva la mano al muslo inmediatamente. El jugador, su compañero, se da cuenta y avisa qué problema tuvo. Y él simplemente está haciendo ejercicios de estiramiento pretendiendo que está bien, porque el jugador obviamente lo primero que nos va a decir, estoy bien, estoy bien. Nosotros sabemos que un pinchazo, como lo llaman ellos, ¿sí? Mira ahí cómo se agarraba el muslo, lo va a sacar del campo inmediatamente. Entonces, lo que nosotros básicamente tenemos son ventanas de oro. Y las ventanas de oro, como las llamamos nosotros, es simplemente saber qué están haciendo. Nosotros ir adelantados a la parte de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Si nosotros después de un entrenamiento sabemos que debemos tener el hielo listo como medida preventiva del gasto metabólico muscular, debemos tener un soporte hidroelectrolítico listo para suplir la parte hidroelectrolítica que vamos a necesitar para todo el organismo y toda su función de equilibrio
hidroelectrolítico en su cuerpo. ¿Qué tipo de medios? Los masajes para nosotros son importantísimos. Si nosotros necesitamos 3, 4 masajistas, los contratamos las camillas y hacemos los masajes guiados, masajes de zona. Los masajes ya más profundos los dejamos para hacerlos en el centro de concentración. Pero en esta parte, si hubo un golpe, una contusión, si hubo un roce, hacemos un masaje de la zona inmediato para poder, ¿qué? Para poder cambiar la acción metabólica y la parte inflamatoria de la zona muscular donde se nos produjo el trauma o el golpe o la lesión. Entonces, obviamente, lo que nosotros queremos con esta rápida charla de introducción fue informar que al director técnico, al asistente técnico, al entrenador de arqueros, que todas las molestias que ellos tienen, ¿sí? Nos las deben comentar, porque después en los videos nosotros podemos descifrarlas. No tenemos ojos para verlo a todos, pero lo intentamos, y cuando uno tiene experiencia ya sabe a quién y a quién no tanto. Entonces lo que estamos midiendo es qué nivel de performance tiene cada jugador, hacia dónde lo queremos llevar y hacia dónde lo queremos tener. Eso era todo lo que quería para hoy, Esteban. Muchas gracias, Gustavo. Muy claro, muy didáctico y muy bonita la charla a todo el que le guste el deporte, que son los que están conectados. Como las preguntas van a venir luego y queremos que las respuestas sean tanto de ti como de Fernando, vamos a darle la palabra a Fernando y luego hacemos los comentarios. A todos los amigos que están conectados les pedimos que utilicen el chat para enviar las preguntas que crean adecuadas. Gracias, Gustavo. Enseguida vamos con la serie de preguntas. Le pedimos a Fernando, por favor, que habilite compartir pantalla. Ahí estamos. Fernando, quiero que sepan, y lo mismo Gustavo, que les mandan saludos muy cariñosos de la gente de Colombia. Hay muchas personas del Perú juntos, gente de Chile. Tenemos a los amigos comunes bolivianos que están, todos ellos mandan a saludar. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, Esteban. Saludos, Gustavo. Una gran charla relacionada con... Yo voy a tratar de reforzar algunos aspectos relacionados con lo que dijo Gustavo recién, que son muy importantes, y tratarles también de dar una especie de guía general, porque cuando Gustavo dice uno tiene que estar encima del campo y va viendo las falencias o diferencias que tiene cada uno de los jugadores, para eso se requiere estar mucho tiempo en el medio, trabajar muy cercano a los jugadores, y no es fácil adquirir esa experiencia. No tengo ningún tipo de conflicto de interés. A modo de introducción, las lesiones musculotendinosas corresponden alrededor del 38% de las lesiones totales en el fútbol. Hay cifras que incluso pueden llegar hasta el 50 o 55%. En la estadística que nosotros manejamos es de un 38%. La mayoría de las lesiones son indirectas. Como decía Gustavo, en el fondo se producen sin que haya un traumatismo directo que genere la lesión, sino que son más que nada por movimientos en contra de lo que normalmente la musculatura hace. Y en la frecuencia que vemos las lesiones, está lejos los isquiotibiales, en segundo lugar el recto femoral, en tercer lugar los aductores, y en cuarto gemelo y sóleo. Y obviamente que la incidencia de cada uno de los grupos musculares depende mucho del puesto. A nivel de gemelo y sóleo son más frecuentes en la parte defensiva y arquero. En cambio, a nivel de isquiotibial tiene que ver más que nada con la gente que tiene que ver con los volanteos o las velocidades. Muy importante reconocer la anatomía, como decía Gustavo Pineda recién, para que cuando tengamos un informe o una imagen en forma específica podamos determinar la profundidad y el daño que tiene. A nivel de, cuando más niveles están involucrados, más grave es la lesión muscular y más tiempo va a requerir para su cicatrización y más tratamiento para evitar que quede con secuelas en ese proceso de cicatrización. La clasificación que nosotros usamos es la clasificación FIFA, en que divide básicamente las lesiones musculares en lesiones directas e indirectas. Como les decía, más del 95%, 90% son de origen indirecto, y las directas son con golpes traumáticos en la zona. Se dividen en proximal, medial y distal,
Y la ventaja que tiene este tipo de clasificación es que podemos hablar el mismo idioma cuando comparemos tratamientos diferentes o innovadores en cuanto a los resultados, y además porque el clasificarla de esta forma nos da también una orientación de tratamiento y un tiempo estimativo de recuperación. Normalmente se habla de que las lesiones fibrilares requieren entre 1 y 2 días por milímetro para tener una cicatrización adecuada. Cuando son no fibrilares, sino que miofaciales o más superficiales, eso puede ser de medio, de 0,5, digamos, días por cada milímetro asociado en el edema. Pero eso, como decía Gustavo, es muy aproximado. Acá tenemos algunos ejemplos de lesiones traumáticas directas, musculares, con patadas, como se ven acá, marcados en la forma del gemelo, en la forma de la pantorrilla o en el muslo. Y si uno toma una resonancia magnética o una ecografía para ver la magnitud de ese daño, es impresionante el grado de edema que uno puede observar en la musculatura y la rotura de las fibras profundas. Sin embargo, el comportamiento y la recuperación de este tipo de lesiones es totalmente distinto a las lesiones indirectas, al pinchazo que siente el jugador cuando va corriendo o haciendo el sprint. Estas lesiones traumáticas son sensibles, evolucionan con un dolor muy específico, pero rápidamente recuperan y permiten volver a la funcionalidad rápidamente. Por lo tanto, son de las lesiones musculares más fáciles de tratar. Nosotros para este tipo de lesiones utilizamos 2 métodos diagnósticos, la ecografía y la resonancia magnética. La ecografía tiene ventajas de que es un método barato, fácil acceso, rápido, pero requiere, digamos, de que el ecografista sea experto en lesiones musculoesqueléticas y sea capaz de darnos una seguridad en el diagnóstico muy preciso. Y la mayoría de equipos de alto rendimiento tienen grandes ecografistas que te dan esa orientación, pero en musculaturas que son más profundas o de más difícil acceso, a veces el diagnóstico no es tan preciso y ahí optamos por la resonancia magnética. O también cuando la lesión es muy reciente y la ecografía no alcanza a mostrar los daños o resultados para una proyección. Y ahí nos inclinamos más por la resonancia magnética, sabiendo que la resonancia magnética es más gritona que lo que es la ecografía. Y la idea es poder diferenciar entre una contractura, un nivel de daño de musculatura, si es que hay o no hematomas, ya sea difuso o localizado, sea roturas parciales o totales de la fibra, muy importante a la ecografía. Somos bastante agresivos en el tratamiento en ese aspecto y tratamos de hacer una aspiración bajo control ecográfico del hematoma, y cuando son más de 3 centímetros lo complementamos con el uso de plaquetas como un método de estimulador de la cicatrización. Es un tratamiento que ha mostrado pros y contras. En la estadística que nosotros tenemos, mejora o acorta un poco los plazos relacionados en el proceso de cicatrización entre un 25 y un 30%, dependiendo del grupo muscular. No hemos visto consecuencias desde el punto de vista de formación de calcificaciones o cicatrices o alteraciones en la fibra en sí por el uso de las plaquetas, pero hay publicaciones que se han mostrado que pueden aparecer calcificaciones en uso específico. Puntualmente lo que uno ve acá en la ecografía es el hematoma a nivel profundo muscular, y lo que uno hace es llegar, y eso lo hace el ecografista, que es más invasivo, con la aguja al punto de la hematoma y lo aspira. Eso provoca, digamos, una disminución importante del dolor y la formación de seromas residuales, aunque con el hematoma se le quitan los factores de cicatrización que podrían ser útiles en un momento determinado. Por eso nosotros los complementamos con la aplicación de plaquetas. Desde el punto de vista de la rehabilitación de este tipo de lesiones, usamos una rehabilitación acelerada, que es tratar de mantener la actividad física para que no se produzcan estos desbalances en la fisonomía molecular del músculo y la estructura funcional que tiene el jugador. Normalmente iniciamos el tratamiento desde el 4.º día de la lesión, al principio con mucho hielo, con reposo, con un vendaje compresivo para evitar que el hematoma o la lesión crezca. El inicio del trote se hace según tolerancia, partiendo con bicicleta. Durante la primera semana
si es que es necesario en el control por el aumento del hematoma, se hace el drenaje del hematoma y se trabaja mucho con los edemas linfáticos. Si el hematoma es pequeño, no lo tocamos y lo dejamos que cicatrice en forma natural. Hay zonas como en la zona de los gemelos, de la pantorrilla o del aductor, en que el hematoma es muy irritante y genera mucha sensibilidad y dolor al jugador, con lo cual hace pensar que no se ha ido recuperando a la velocidad que él le gustaría tener. Por lo tanto, uno le explica inicialmente que si hay presencia de hematomas, aunque sean pequeños, esos pueden ser factores de irritación a lo largo de donde está esa estructura, y que no es parte de una mala cicatrización o falta de recuperación, sino que es más que nada parte del proceso. Cuando nosotros hacemos este tipo de actividades en forma precoz, podemos modular mejor la cicatriz y favorecer que esa cicatrización sea en mejor condición desde el punto de vista anatómico. El uso de antiinflamatorio no lo recomendamos porque altera los procesos normales de cicatrización y favorece la generación de fibroblastos que van a llevar a generar más tejido fibrótico. Como está aquí a la derecha, la actividad fisiológica favorece un callo más rico en el tejido musculativo. La inmovilización favorece la formación de tejido fibrótico, por eso tratamos de que se active lo más precozmente posible, basado en ejercicios más bien de baja carga y proprioceptivo. Cuando vemos, digamos, el comportamiento de las lesiones musculares en un equipo, como por ejemplo el nuestro, que es la Universidad de Chile, acá tenemos 3 años de seguimiento y pudimos determinar el nivel o número de lesiones musculares menores, que se llaman los grados 1, las zonas de edema o contractura, con los desgarros musculares más serios, que tienen que ver. Y si nosotros llevamos este nivel de lesiones a la cantidad de días que implica estar fuera por jugador, por plantel, llegamos a un total de que podemos tener hasta un 12,62% de los días a un grupo importante de la población parada, fuera de lo que es la actividad. Si uno se lo lleva a una empresa, el tener al 12,6% de sus trabajadores parados durante el año es bastante alto como índice laboral. Por lo tanto, la idea es tratar de bajarlo. ¿Cómo llegamos a esta cifra? Si tenemos 25 jugadores, trabajan 9.125 días al año, y independiente de quién se lesione, los días que están fuera se van sumando como días de lesión. Entonces, en el 2016 alcanzamos 1.152 días lesionados de los 9.125 que tienen todos en el año. El 2017, después de empezar a aplicar un programa más preventivo, más específico que se los voy a mostrar, empezamos a bajar progresivamente la capacidad de la prevención de este tipo de lesiones musculotendinosas a 85 y 18, a ser un 8,32%, y el 2018 a un 5,45%. Es decir, con ese trabajo preventivo y funcional activo, en conjunto con los cuerpos técnicos, hemos ido bajando significativamente el nivel de lesiones y específicamente el tiempo fuera de los jugadores, que es muy importante para que los posteriores puedan a nivel. Para eso trabaja en un equipo multidisciplinario, en la cual hay traumatólogos, kinesiólogos, masoterapeutas, fisiólogos del ejercicio, con una nutrióloga del deporte, hay coordinadores para poder ver todo lo que son los trabajos en video y los GPS, un psicólogo que también hace refuerzo mental, refuerzo y trabajo en neurociencia. ¿Qué es lo que hacemos en ese tipo de prevención de lesiones? Evaluaciones médicas y fisiológicas cada 6 meses, profundas y con de sangre nos permiten determinar el estado catabólico durante los entrenamientos, que son factores de predisposición al desgaste, a la ruptura y al cansancio, y los anabólicos que nos permiten favorecer su recuperación y reparación y rendimiento. Y aquí nos va mostrando qué tipo de exámenes hacemos de sangre y después cómo vamos controlando la CK y la urea y los niveles de hidratación
con el reflotón, que es muy fácil de hacer con un pinchazo solamente en el dedo durante las semanas de entrenamiento, y tener curvas grupales e individuales de cada uno de los jugadores. Y según los exámenes de sangre y los diferentes niveles de estado, catabólicos, anabólicos, van dirigidos en la alimentación y las suplementaciones respectivas. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo quedan en sus fichas electrónicas, con los exámenes, las fechas, las mediciones, el estándar comparativo, con la hemoglobina, con la ferritina, que es muy importante en la prevención de lesiones y rendimiento físico, los niveles de urea, los estados catabólicos, como para prevenir sobrecargas o sobreentrenamientos, con las mediciones de cortisol y testosterona libre, y la relación en forma específica, y siempre comparados por puestos. Es distinto al arquero, es distinto a la defensa, es distinto al mediocampo, distinto a los delanteros. Para poder tener una mejor condición física y mental, se trabaja con, como le decía, con un psicólogo que es experto en neurociencia, y vamos además midiendo trabajos de reacción y propiocepción de forma continua. Acá podemos tener unas curvas que pueden mostrar el comportamiento durante la temporada, de la urea promedio del grupo y la CK promedio del grupo, y eso le da una pauta al cuerpo técnico y a los PF para saber los niveles de exigencia y cuándo realmente el plantel está cansado o está sometido a un mayor riesgo. Medimos siempre la hidratación, que es un factor condicionante a los desgarros musculares, y su tasa de sudoración. Y normalmente lo que habíamos descubierto era que los jugadores llegan a la mañana a entrenar en un porcentaje altísimo, que era cerca de un 70-75%, con un nivel de deshidratación importante, que es moderado. Aunque durante la práctica se hidrataban bien. Lo que nosotros fuimos revirtiendo fue con análisis de densidad de orina, en la costumbre de que llegaran ellos bien hidratados para que partieran sus entrenamientos con una hidratación adecuada y además tuviesen una compensación a la hidratación sugerida por su test de sudor y por el nivel de actividad que van realizando. Asociado a eso, le agregamos a la hidratación hidratos de carbono, que tienen que ver con los gramos por hora que se necesitan de actividad para que durante la actividad tengan capacidad para adquirir energía de fácil disponibilidad, con lo cual, manteniendo una musculatura hidratada, manteniéndola con los hidratos de carbono en forma adecuada como benzina, y con las cargas bien controladas desde el punto de vista de los GPS, la posibilidad de equivocarnos en la sobrecarga o exigencia baja. Nos tenemos que remitir, digamos, a cómo hacemos que ese trabajo regenerativo sea adecuado. Y usamos mucho lo que son los baños de contraste, que les voy a mostrar más adelante en detalle, a 8 grados Celsius por durante 10 minutos, que pueden ser en este tipo de recipientes que son fáciles de adquirir y los podemos llevar a los estadios, o en piscinas específicas como la que tenemos también en el CDA, que es el Centro de Entrenamiento de la Universidad de Chile, que tienen una temperatura adecuada, grande, y son mini piscinas con baño de contraste. La reposición de glucosa y proteínas, cada uno de los jugadores tiene una tarjeta en que tiene que saber qué cosas tiene que tomar según sus condiciones específicas y la dosis, y se van preparando los batidos proteicos y de hidrato de carbono, los drenajes linfáticos en forma mecánica y manuales. Usamos los GPS y parámetros sanguíneos para poder darle información permanente al cuerpo como sistema GPS más integrado. Y medimos con estos GPS el comportamiento fisiológico, mecánico y neuromuscular del jugador, del plantel, y esto además lo hemos podido comparar, digamos, con sus rendimientos que tienen durante los partidos, ya que la FIFA lo autorizó durante los últimos 2 años. Por lo tanto tenemos comportamiento del equipo y del jugador durante una alta exigencia como un partido de fútbol, y lo mismo durante los entrenamientos. Y lo que uno trata o pretende hacer durante los entrenamientos es reproducir 2 partidos y medio durante la semana en los niveles de intensidad y distancia recorrida para cada una de las estructuras. Nos mide exactamente la distancia recorrida por kilómetro, o sea, por jugador, y estos 3 parámetros nos dan una tabla y una pauta de puntaje que vamos teniendo en las semanas de entrenamiento a lo largo y vamos viendo que el color verde es el nivel deseado de entrenamiento y un 40% por sobre el promedio,
y el nivel rojo es cuando están sobre el 75% del nivel deseado. Y se pudo determinar que cuando nosotros teníamos 3 o más semanas, digamos, con niveles rojos, la incidencia de lesiones musculares aumentaba 3 a 4 veces a lo que era el promedio normal. Por lo tanto, esto pasó a ser factores o alarmas para el PF y el cuerpo técnico para saber cuándo y cómo bajar la intensidad de las cargas de los entrenamientos, pero de forma dirigida e individualizada y no grupal. Acá tenemos la relación de la distancia recorrida con un cuerpo técnico en la cual el rendimiento físico hacía que el equipo bajara mucho durante los últimos 25 minutos de partido, y cómo cambió, digamos, con los trabajos de alta intensidad y la mejor disponibilidad después del cambio de nuevo técnico. Y acá vamos viendo los niveles de intensidad con los riesgos más las cargas dependiendo de las fechas. Es decir, con esta monitorización de GPS nos sirve mucho para tener una forma objetiva de conversar con los cuerpos técnicos, especialmente con los PF, y demostrarles y adelantarnos antes de que los jugadores empiecen a tener rendimientos más bajos. Acá tenemos la suma de los problemas de las mediciones neuromusculares, mecánicos y fisiológicas, y lo relacionamos además con mediciones de testosterona libre y total, el cortisol, la hemoglobina y la ferritina. Todos estos son indicadores catabólicos de mayor cantidad de sesiones en que el jugador está con intensidades en rojo, para neuromuscular y mecánico sobre todo, hace que los niveles de testosterona y cortisol se alteren de forma importante, que son el primer indicador de sobrecarga, baja la ferritina y empiezan las lesiones. Acá tenemos una curva de plantel relacionada con la cantidad de sesiones en rojo y los niveles de testosterona libre, y se ve que a mayor cantidad de sesiones rojas hay un menor nivel de testosterona, por lo tanto, de rendimiento físico asociado. Las relaciones con las que tienen menos de sesiones en rojo, con los que tienen más de 3 sesiones en rojo, lo mismo de ferritina. Y esta curva del grupo de trabajo nos va diciendo cómo se va aumentando la intensidad con los partidos, los tiempos de recuperación, y los niveles van paulatinamente aumentando en la medida que la intensidad del campeonato aumenta y la cantidad o frecuencia de partidos por semana también aumenta. Entonces podemos llegar a una zona en la cual con las ureas y secas altas podemos bajar la intensidad de los entrenamientos porque se mantienen solamente con las altas intensidades de los partidos. ¿Cuál es la idea? Es que si nosotros tenemos un ejercicio de alta exigencia asociado a este desgaste diario de los entrenamientos y los partidos, se genera una curva descendiente. Y esa curva descendiente después tiene que aumentar en lo que son el ejercicio y el estrés y mantener niveles de testosterona elevados. Y nuestra curva tiene que estar siempre hacia arriba y no empezar a hacer un deterioro progresivo. Entonces, todos estos procesos catabólicos que se van viendo en los entrenamientos y que lo podemos monitorizar y conversar permanentemente con los cuerpos técnicos y medir desde el punto de vista objetivo con exámenes de sangre o con los test de reflotón de CK y urea, nos van diciendo el comportamiento, digamos, de este proceso catabólico, y si nosotros logramos que hagan adecuadamente sus recuperaciones, vamos a poder lograr superar esa curva. Pero si nos alimentamos mal, no descansamos de forma adecuada, estamos mal hidratados, la suplementación no es la que requiere cada uno de nuestros jugadores, especialmente no tenemos estas horas adecuadas de sueño, la curva que vamos a tener va a ser infinitamente menor, por lo tanto no vamos a lograr la recuperación catabólica y anabólica respectiva. Y en esta zona, si sometemos a cargas altas al equipo en el entrenamiento o nos pilla en un nuevo partido, vamos a tener mucho más lesiones musculotendinosas que las que tendríamos si estuviésemos con esta curva de recuperación normal. Por lo tanto, en esta zona se disminuye la velocidad de reacción en un 30%, disminuye la explosividad y potencia entre un 15 o 20%, y sobre todo la fatigabilidad de las musculaturas y su capacidad de concentración. Entonces, en general, hay una serie de estudios que han demostrado que se requieren 72 horas para volver a un nivel de condición física previo al esfuerzo, especialmente en relación a los partidos de alta intensidad, 72 horas para eliminar este gasto y consumo muscular e inflamación y tendinoso. Por eso nosotros tratamos de acortar estos procesos, bajando esos procesos inflamatorios y de consumo muscular inflamatorio con los baños de contraste.
con el aporte de glucógeno en forma específica y de proteínas postpartido en forma inmediata. La deshidratación postpartido es alrededor de un 2% del peso corporal, y esto va a afectar el alto rendimiento, por lo tanto la hidratación debe empezar inmediatamente en las primeras horas postpartido o postentrenamiento, y se estima que entre un 150 a 200% de la pérdida estimada se tiene que reponer con la bebida isotónica, pero nosotros usamos además en postentrenamiento un batido con leche chocolatada, con carbohidratos y proteínas asociadas. Esta depleción de glucógeno que se produce con la alta exigencia deportiva baja un 50% postpartido, por lo tanto damos una dieta alta en carbohidratos, y en los entrenamientos con un almuerzo que se hace a nivel del club. Y el daño muscular postpartido se mide básicamente con la presencia de la ACK, la hemoglobina y el edema muscular, y eso lo tratamos de disminuir y se ve de forma específica en los tiempos de recuperación con los baños de contraste que tienen que ser inmediatos, o sea, antes de las 3 horas post-entrenamiento postpartido. Y el protocolo es 10 minutos a 8 o 9 grados de temperatura en agua con hielo. Esto ha demostrado que acorta un 79% los tiempos de recuperación muscular, con disminución del dolor, de la acumulación de ácido láctico, del edema, el aumento de la ACK y la inflamación. Y si lo después, en el lugar de concentración o de tratamiento, le agregamos los drenajes linfáticos o los masajes específicos, esto es aún más alto. Acá están los batidos durante la actividad, acá están los baños de contraste de los estadios cuando hacemos los partidos, la forma en que medimos la temperatura que sea más exacta, y esto ya cuando estamos en la instalación en los entrenamientos, en que tenemos la zona de baño de contraste, los baños fríos y nuestra piscina transportadora cuando tenemos que hacer viajes. También se pueden hacer los drenajes manuales en los lugares de concentración o las bombas de drenaje linfático por todos conocidos. También tenemos las de frío asociadas. Cómo ha ido bajando, digamos, el comportamiento del plantel con esta educación continua de llegar bien hidratado tanto a los partidos como a los entrenamientos. Y en la educación constante para prevenir estas lesiones musculares desde el punto de vista específico, el insistir en las horas de sueño, que deben ser por lo menos 8, la dosificación de las cargas semanales, que lo podemos hacer con el PF a través de lo que son el uso adecuado de esta información del GPS y los test de sangre, TCK y urea de forma continua, la educación que tenemos que hacer con el médico, el jugador y el cuerpo técnico, y sobre todo el evitar y recalcar que no pueden ingerir alcohol después de los partidos, porque eso genera más deshidratación desde el punto de vista de la estimulación de la diuresis. ¿Qué logramos con esto? Bajar del 2016 de un 12,62% a un 5,45% los tiempos o el porcentaje de gente fuera o a disposición, y por sobre todo lo que son las lesiones. Y cuando el club nos dice que ustedes gastan mucho en todas estas cosas por nuestros jugadores, nosotros lo llevamos a plata. Y eso es muy fácil de hacer dentro de un promedio, ni siquiera siendo como por jugador, que pudiera ser incluso más diferente, más valioso unos que otros. Si nosotros tomamos el plantel total, la inversión que genera el club en el área media con todos estos elementos de control y tratamiento son de $370.000 al año. En el 2016 nosotros le ahorramos al club más de $1.200.000, o sea, $1.200.000 por falta o ausencia de sus jugadores de disponibilidad. Y en el 2018 llegamos a esto. Por lo tanto, si nosotros tenemos 25 jugadores que tienen que estar 9.125 días dispuestos y generan o tienen un ingreso de $11 millones como honorario o sueldo, cada día perdido por alguno de estos jugadores en promedio, independiente que el que gane más o el que gane menos, son $1.200 para el club. Por lo tanto, el disminuir los días de reposo y los días de licencia son un ahorro importantísimo del club, que es mucho más que lo que se invierte desde el punto de vista práctico. Y esto no solamente es importante para tener a disposición del cuerpo técnico a todos sus jugadores en los momentos claves, sino que eso le puede permitir acceder a campeonatos, con lo cual tiene una rentabilidad mayor, acceder a copas internacionales, el cual también tiene una rentabilidad mejor, y rendimiento de sus jugadores que después lo pueden vender. Por lo tanto, todo es una forma de ganar para el club, invirtiendo poco en comparación a lo que gasta en honorarios o sueldos para los jugadores y cuerpo técnico. Eso era lo que le quería contar en relación a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Siempre tan bonitas tus charlas.
y tan claras y realmente que los podemos poner en práctica muchos de los conocimientos. Hay muchas preguntas, así es que les voy a pedir tanto a Gustavo como a Fernando que vayamos respondiéndolas. Y empecemos, Pablo Cornelio, con una primera pregunta. ¿Creen ustedes que hay que tener un ecógrafo en el camerino? ¿Sirve una ecografía inmediatamente? Fernando y luego Gustavo, por favor. Yo creo que no, porque como les decía, las lesiones cuando se producen recientemente no dan cambios ecográficos en forma inmediata detectable. Y segundo, el expertise que se requiere es muy alto, por lo tanto tendría que haber en el camarín un experto permanente para poder dar este tipo de atención. Pero el diagnóstico en caliente, digamos, tiene una muy baja rendimiento, digamos, de punto de práctica. No va a detectar lesiones salvo que sean muy groseras. Por lo tanto, tampoco nos va a ayudar ni para el seguimiento de los jugadores ni para el planificar el tratamiento. Entonces nosotros siempre esperamos por lo menos 24 horas antes de hacer el estudio ecográfico complementario. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Y te complemento con la pregunta. Si es así, ¿al cuánto tiempo, si ustedes no lo tienen en el camerino, ¿al cuánto tiempo ustedes piden una ecografía? Primero, si lo tienen y segundo, si no lo tienen, ¿al cuánto tiempo? Nosotros lo tenemos no en el camerino, en la concentración. Una ecografía inmediata después de una lesión, después del edema, la inflamación que hay sobre el tejido y la fibra muscular, le va a dar a usted mucho resultado falso y le va a diagnosticar una lesión mucho mayor de la que realmente es. Como dijo Fernando y como comenté yo al principio, lo primero que tiene que usted es disminuir la zona de inflamación y eso se hace con hielo para poder usted controlar el edema de la zona, porque entonces si usted hace una ecografía con ese edema le da un falso positivo. Entonces más o menos como los partidos siempre son tarde, noche, nosotros le aplicamos el hielo, hacemos todas las medidas, como dijo Fernando, el manejo del dolor, que el jugador haga reposo y a la mañana siguiente, si tenemos el experto ahí, hacemos la ecografía. Y lo mismo la resonancia no la hacemos antes de 48 horas por las mismas razones. Si usted hace una resonancia inmediatamente o a las 8 o 12 horas, le va a dar una lesión mucho más dimensionada de lo que es realmente. Entonces usted tiene que permitir que el hematoma y la lesión haga su curso fisiológico. Es decir, que monte su membrana de fibrina por las proteínas, que una vez los glóbulos rojos estén destruyéndose y formen toda la cantidad de enzimas y de hierros y ferritina, como lo dijo Fernando, esté liberada y se forme un coágulo. Por eso usted tampoco debe drenar un hematoma de forma inmediata, porque lo que va a pasar es que se le va a volver a llenar porque la parte de control de la coagulación y de los vasos todavía no está controlada de todo. Entonces no saca nada haciendo como mostró Fernando en la ecografía. Usted lo drena, ustedes vieron que el espacio quedó en cero. Eso es buenísimo porque disminuye uno el proceso y el tiempo de cicatrización que necesita dejando un hematoma ahí con un coágulo que ustedes ven cuando saca un coágulo. Eso se va a demorar 3, 5 meses en resolverse porque es una masa sólida que el organismo no alcanza a hacerlo sola. Ese es prácticamente el motivo de por cual uno hace ese tipo de tratamiento y por qué lo ayuda con PRP. Nosotros en fútbol pensamos diferente que el común y la gente que está en contra del PRP normalmente piensa que eso no sirve para nada. Nosotros sabemos en fútbol que sí sirve, sí funciona y sí lo usamos. Ustedes están en el fútbol profesional con todas las presiones que eso significa. Tuvo una lesión muscular el jugador. Tienen que informarle a la prensa del grado y cuánto tiempo les lleva. ¿Al cuánto tiempo les ayudan con una resonancia? Estamos en un campeonato mundial donde se juega cada tercer o cuarto día. ¿Cuál es el criterio, Gustavo? Como te dije, nosotros simplemente decimos a la prensa que el jugador tuvo una lesión y que se le están haciendo los estudios respectivos y que a su momento daremos la información sobre el resultado. Y la resonancia siempre la estamos haciendo cerca de los 48 horas del tiempo de la lesión. Antes no. Tú, Fernando, ¿cómo te manejas ahí en eso? Igual que Gustavo, se informa a las 24 horas de que hay una lesión muscular en evaluación.
acá también hay una diferencia muy importante entre los jugadores profesionales y el común de la gente. Y es impresionante ver como muchas veces jugadores con lesiones musculares que uno diría no van a ser capaces de hacer nada, son capaces de jugar como si no tuvieran ningún problema asociado. Entonces, tampoco uno descarta en forma inmediata, aunque haya una sospecha alta de una lesión muscular, porque los tiempos de recuperación y adaptación a esa lesión dependen mucho del momento. A mí me tocó, digamos, en la Copa Confederaciones, que jugamos en Rusia, un jugador muy importante de nosotros que tuvo una lesión muscular de gemelo, que con una resonancia magnética realizada en San Petersburgo, digamos, con todas las medidas adecuadas desde el punto de vista de la confiabilidad del examen, nos mostraba una lesión de gemelo de alrededor de 2,5 centímetros. Y eso para cualquiera es fuera. Sin embargo, en las 6-7 días que pasó entre la lesión y que jugamos la final con Alemania, el jugador empezó a trotar, empezó a mantenerse bien, empezó a funcionar y dijo, yo estoy en condiciones de jugar. Yo le dije, con esta lesión no sé cómo va a poder jugar. Me dijo, no, yo sé manejarla, yo estoy en condiciones, necesito que me hagan un vendaje en forma específica, pero yo puedo manejarla. Hablamos con el cuerpo técnico, le dijimos, mira, esta es la situación, esto puede durar en el calentamiento, puede hacer que el primer pique quede fuera y pierdas un cambio, o puede que no, pero no hay ninguna forma de poder prever eso. El entrenador dijo, para mí es muy importante y lo que me dure o lo que me sirva, está bien. El jugador jugó 70 minutos y salió porque teníamos que hacer un cambio de un lugar para tener más delantero, pero no por la lesión. Y fue una de las figuras del partido. De ahí para adelante, yo cambié mi concepto de el manejo de las lesiones musculares porque vi que hay gente que es capaz de superar todo ese tipo de dificultades y esos son los que hacen la diferencia entre los grandes jugadores y los normales. En cambio, uno ve los otros equipos, uno que tiene un edema óseo mínimo y dice, no puedo jugar. Y queda fuera. Y no quiere jugar y están 2 semanas parado. Entonces, uno conociendo al jugador y su real respuesta es lo que uno va a tener como manejo. Por eso no hay que adelantarse en informar tanto a la prensa porque eso le da un poco el sello final porque yo me entero si estoy jugando contra él y me entero que está bien. Claro. Muy bien. Pero Esteban, mire, eso le pasa a uno también lo contrario que me pasó a mí. Un jugador estrella salió, tuvo la lesión, la manejamos los 5 días, listo, perfecto, yo lo aguanto, yo lo sé manejar, hicimos todas las medidas, salió al campo a entrenar 15 minutos antes de la formación inicial y cuando entró dijo, no soy capaz. Y entonces yo le dije, vaya, dígale usted al técnico. Claro. Es que es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Claro, La culpa siempre le cae al médico. Claro. La culpa al médico si va mal. No, y hay otro detalle, que a veces son lesiones menores, como edema o lesiones grado 1, miofaciales, pequeñas, de 9-10 milímetros. Nosotros tuvimos un caso, lo voy a dejar más puntual, que fue Alexis Sánchez, que fue en el partido que teníamos que jugar por la eliminatoria justamente contra Colombia y contra Uruguay, Colombia yendo nosotros de visita. Y en el día del entrenamiento final, antes de subirnos al avión, sintió un pinchacito en la zona isquiotibial chiquitita. Y le hicimos una resonancia y salió el edema de 9 milímetros, lo dejamos en Santiago, nos fue a jugar a Colombia, hicimos toda una serie de tratamientos, bajó la zona del edema y jugó contra Uruguay y después hizo 2 de los 3 goles con la cual pudimos ganarle a Uruguay esa fecha. Con esas semanas, llamando todo el tiempo al entrenador del Arsenal de que nosotros éramos unos asesinos locos, cómo era posible que si tenía un edema iba a jugar, porque después tenía que volver a Inglaterra a jugar un clásico contra el Manchester United. Y Alexis jugó, lo sacamos los 70 minutos, afortunadamente no tuvo ningún tipo de problemas asociados. Yo estuve con mi coronaria apretadísima durante todo el partido, y no solamente las coronarias, usted sabrá sí, sentadito sin moverse. Entonces cuando ya hice el segundo gol, íbamos 3-1, le dije al entrenador, por favor, sácalo antes de que le pase alguna cosa, porque si no el Arsenal me va a matar.
Y después volvió a Inglaterra y pudo jugar y siguió. Pero eso es porque tuvo un edema y no se agravó y no hubo ningún problema asociado. Pero, como dice Gustavo, podría haber sido que hubiese entrado y en el segundo sprint habría quedado ahí tirado. Entonces, nosotros estamos todo el rato frente a esas presiones tratando de dilucidar. Entonces, uno, conociendo al jugador, sabe si puede o no puede responder. Tengo un poquito de duda en qué momento hay que hacer el drenaje del hematoma en general. Varios fisioterapistas nos han preguntado en qué momento pensamos en hacer drenaje. ¿Cuál sería? ¿Drenaje es punción o drenaje es masaje? Las dos quisiera toparle. Fernando. El drenaje punción no antes de la primera semana de evolución, porque tiene que organizarse bien y tenemos que saber cómo se va a comportar ese hematoma. Por lo tanto, nosotros hacemos una primera ecografía con resonancia, se hace el diagnóstico, se controla entre los 7 y 10 días cómo va eso. Si el hematoma no ha ido reduciendo en forma espontánea y está muy grande, en ese momento se hace la punción de absorción. Y los drenajes linfáticos desde el día siguiente de las lesiones empiezan muy suavemente. No hay que, es diferente hacer drenajes, que es casi como un cariño, suavecito por sobre la zona, a meter dedos como para descontracturar, digamos, la lesión, porque eso aumenta la lesión. Entonces, el trabajo con los fisioterapeutas es muy importante que ellos sepan esa diferencia, porque la contractura o el dolor muscular, ellos le meten mucho dedo, hacen mucha reflexoterapia. En cambio, en las lesiones musculares no tienen que hacer eso, sino que cuanto menos lo toquen desde el punto de vista profundo, mejor es para la herida. Lo mismo que tampoco usar el teragón ni nada de este tipo de trauma indirecto que a veces les da muchas ganas de usar. Entonces, en esto tiene que tener mucho cuidado en eso. Y precisamente sobre esto, Sixto Curipuma, que es el fisioterapista de la selección de Ecuador, pregunta si le colocaron PRP, ¿en cuánto tiempo lo movemos? Ahí mismo. 2 días. Ahí mismo. Inmediatamente. Eso no le da ninguna contraindicación ni de quietud, ni de reposo, ni de hielo, ninguna, nada. Y tampoco es doping. Así es, así es. Pero ustedes le ponen el PRP hoy día, ¿mañana pasa a manos de fisioterapia? Claro, sí. Pero tengan en cuenta de que nosotros ponemos el PRP cuando las lesiones son más de 3 centímetros. Claro, eso iba a decir. Ahí se nota la diferencia. Antes no vale la pena irritarlo ni... Y no hay espacio, y no hay espacio para la cantidad suficiente. Entonces, menores de 3 centímetros no, es todo local, todo manejo local, todo manejo con terapia guiada, todo con la expertise del fisioterapista, sin excederse, y tampoco que el jugador empiece a pedir, ya me siento bien, haga un masaje normal, no. Entonces uno tiene que saber la línea, hacia dónde lo va llevando, hablar con el terapista, el kinesiólogo, decirle si él le viene a pedir, no le meta, no lo hurgue, hágaselo suave, y el jugador le va a decir, oiga, que es que aquí hágalo más, el doctor Pineda me dijo que no. Entonces, para que ellos hablen directamente con uno y no entren ellos en problema. Cuando él empieza a preguntar mucho, nos sentamos en equipo, porque esto debe ser un trabajo en equipo, y nos sentamos con el jugador y le decimos, mire, el manejo va a ser así, esto va a ser así, ¿por qué no hacemos lo que usted pide? ¿Por qué no hacemos lo normal? Nosotros muchas veces le decimos, así usted se sienta bien, porque él tiene el GPS acá. Y él sabe que lo están midiendo. Y él sabe que si no lo miden, no lo tienen en cuenta para ser titular. Entonces él sabe que si no rinde y no da el 100% o el 1000%, entonces no lo tienen en cuenta. Él dice, voy a hacerlo, voy a rendirlo. Y yo le dije, no, nosotros no miramos eso, nosotros miramos la progresión. Si usted va progresando como lo vamos llevando nosotros, usted va a llegar al día anterior del partido bien y va a ser apto para ser titular. Pero no piense diferente, porque si usted arranca a dar el 1000, lo que hace es que se relesiona. La lucha del médico es tratar de que no se haga fibrosis, o que la fibrosis sea lo menos, que sea el mayor tejido normal. La pregunta de Paul Terán, que es un colega que trabaja mucho en medicina regenerativa, si se nos produjo la fibrosis, estamos ante una fibrosis. ¿Cuál es la conducta de ustedes, Fernando? Cuando ya hay una cicatriz, lo que hay que hacer es liberar la cicatriz, y ahí sí que se necesita mucha mano adecuada y elementos complementarios para que la cicatriz se module y se suelte, ¿no? El problema de la cicatriz, como dice Gustavo, que se estaba persinando, es que es un tejido inerte dentro de un grupo muscular.
Entonces, la cicatriz genera desgarro en la zona superior o inferior de la cicatriz. Y si se adhiere, al desprenderse, produce esta adherencia lícita, digamos, que también generan una clínica muy similar a un desgarro que te tiene el jugador parado varios días más. Por lo tanto, acá lo más importante es prevenir eso. Claro, por eso y el si tratamiento... ya se dio, Gustavo, ya estamos ante una fibrosis. No, es que aquí es rezar y educar al jugador que eso no puede pasar. Cuando tú tienes una lesión, tú tienes que decirle, si, le voy a poner un ejemplo típico, un jugador que se lesiona el recto anterior, que es lo que primero que le dicen, tenga la pierna estirada. Al tener la pierna estirada tenemos el recto anterior relajado, porque no está haciendo su función. Y la cicatriz se va a formar corta, no larga ni distendida o en una longitud mayor a lo que ella se podría formar. Entonces, empezar a flexionar la rodilla para elongar la distancia del recto anterior a tolerancia, porque tampoco es flexionarle. Yo soy enemigo del talón nalga, enemigo. A mí no me sirve para nada que una persona o un jugador ponga su talón en la nalga. Hay maneras totalmente diferentes de extender un recto anterior o un cuádriceps, que no causen el esfuerzo de sobredistensión o ese tipo de maniobra que se hace. Entonces, lo que nosotros hacemos es irlo llevando progresivamente desde el primer instante de la lesión con el frío, como dijo Fernando en su presentación. Aquí, en las lesiones musculares, el frío influye muchísimo. Si viene acompañada de una contusión ósea, donde muchas veces nos dicen no ponga hielo en una contusión ósea, yo se la pongo porque prefiero que le duela un poquito el hueso, pero que el músculo se me recupere bien. Entonces, es diferente en eso. Entonces, el equipo médico tiene que estar unido y saber qué maniobras debe estar realizando y qué, como Fernando dijo en su exposición, hay que irlo llevando gradualmente y progresivamente a tolerancia, porque el que le va a decir a uno cómo va a ser jugador, no uno. Y ahora cuando ya la lesión está crónica y la cicatriz está presente como una secuela de, también cuando aumentan las cargas de trabajo y la fatigabilidad de esa musculatura, se generan dos cosas. Uno que es un desbalance muscular, complementariamente, que hay que estar chequeando permanentemente para tratar de compensarlo, como decía muy bien Gustavo en su charla, y los síntomas de cuando dice me apreté un poco, me siento fatigado, normalmente es en la zona de la cicatriz, y hay que estar permanentemente trabajando esa zona kinésicamente, aunque no haya habido ningún tipo de lesión, sino que preventiva. Bueno, hay trabajos interesantes, por ejemplo, con ondas de choque. Hay una par de, vamos a hablar de medicinas complementarias, a ver si están de acuerdo ustedes en alguna de estas. Medicina hiperbárica. ¿Tiene campo, Gustavo? Yo uso lo que acabas de mencionar, medicina hiperbárica, uso ondas de choque, uso PRP, uso todo lo que sume, y todo lo que sume es bienvenido. Cuando usted empieza a usar una concentración alta de oxígeno en un área, de una zona inflamada, de una zona que está necesaria, ávida de energía para volver a su metabolismo y a su cicatrización y a un proceso de cicatrización que no sea tan fibrótico como conocemos nosotros una cicatriz normal sin tratamiento. Y nosotros queremos dejarla, que esa cicatriz, ablandarla, como usó el término Fernando, tú debes usar todos estos tipos de procesos durante el proceso de cicatrización. El oxígeno hiperbárica sirve al principio, no sirve ya cuando el proceso de fibrosis está armado. Mientras que las ondas de choque nos sirve al revés. Es un proceso diferente para liberar un poquito más la fibrosis y hacer que esta cicatriz sea un poquito más elástica y no tan severamente rígida como lo tenemos. Fernando mencionó una cosa. Cuando ustedes en las primeras diapositivas mostramos la anatomía muscular, de qué zona se lesiona, cuando nosotros una lesión entre los dos vientres musculares sobre una cicatriz es que simplemente se desprendió y eso causa un sangrado. Y ese sangrado sobre una actividad cinética de un jugador le produce dolor y le produce miedo. Y él no va a querer lesionarse. Sáquelo usted de ahí. Le toca llevarlo muy despacio, sabiamente, irlo empujando de a poquito para que él pueda hacer eso. Muy bien. Sí, Fernando, ¿ibas a complementar algo? Sí, nosotros también usamos la cámara hiperbárica en los procesos y donde más objetivamente nos da resultados son al final de los entrenamientos como parte del trabajo regenerativo.
Y eso ayuda a que tenga menos proceso inflamatorio, que tenga una mejor condición de fatigabilidad y sensación de confort del jugador para el día siguiente seguir trabajando en sus cargas progresivas. En ondas de choque yo he escuchado mucho de que tienen un rol importante tanto en la cicatriz como también podría ser en la aceleración de los procesos de cicatrización de una lesión muscular, pero no tengo experiencia en mi equipo, digamos, porque no tenemos la onda de choque. Sí, cada vez hay más trabajo sobre esto en realidad. Martín Zumbado, nuestro buen amigo de Costa Rica, me habla del termalismo y debo confesar que no sé qué significa. Ustedes saben porque les pregunta si creen que esto es útil para las lesiones musculares. No sé qué es termalismo. No, tampoco sé qué es. Entonces le vamos a pedir a Martín que nos explique un poquito. Hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Hay alguna lesión muscular que requiere operarse? Fernando. Las lesiones musculares en general quirúrgicas son muy raras. Las que se describen, yo no he visto nunca una quirúrgica, son los arrancamientos isquiotibiales proximales a nivel del isquio, que cuando son muy grandes, la única forma que se puede, digamos, restaurar un poco la funcionalidad y mantener cierto grado de potencia es con una reinserción. A mí no me ha tocado ver todavía eso. Y lo que sí hemos tenido experiencia son en roturas musculotendinosas del bíceps distal a nivel de la cabeza del peroné. Y esa es una zona donde está el tendón del bíceps asociado a la musculatura, que cuando se produce un desgarro y una rotura completa, es muy difícil que cicatrice en periodos cortos, de 1 mes y medio, 2 meses, sin dejar algún tipo de secuela. Muy delgadito. Y en esos casos hemos hecho intervención quirúrgica de reparación. Pero no es una técnica, o sea, no es algo que uno habitualmente plantee como cirugía. Y ahora nosotros tuvimos una experiencia muy, muy dura con uno de los jugadores de la selección, que es Nicolás Castillo, que juega en México, que tuvo un arrancamiento del recto femoral a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, con un gap más o menos de 4 o 5 centímetros, que es lo que también se describe en técnicas quirúrgicas, especialmente en adolescentes, un proceso de desarrollo, en niños que están en proceso de desarrollo. Y lo operaron en México y evolucionó con una trombosis arterial muy seria que lo mantuvo, digamos, al borde de la amputación de la pierna en un momento determinado. Tuvieron que hacerle 2 o 3 cirugías de endarterectomía, digamos, liberación de los coágulos, y está en un proceso de recuperación muy lenta y va a estar por lo menos 1 año fuera. Cosa que si uno hubiera dejado ahora en retrospectiva, digamos, esa lesión libre, habría tenido un gap, habría tenido una pérdida del recto femoral en los últimos grados de extensión en la potencia de un 10 o un 20%, pero no estaría con todos estos problemas serios que le implicaban incluso poner en riesgo su carrera. Entonces, cuando uno opera, y especialmente a nivel de jugadores profesionales, tiene que tener mucho ojo en los pros y los contras y costo-beneficio. Y sobre todo ahora que está de moda operar los desgarros isquiotibiales proximales, así como que le comentaba yo en la zona tendón-hueso o en la zona músculo-tendón proximal a su inserción proximal, que he visto ya 2 casos de nosotros operados. Primero, la incisión quirúrgica es una incisión de 12, 13 centímetros para poder llegar a la zona. Segundo, usted tiene que hacer una disección muscular a una zona tan profunda como es llegar al isquion para poder reparar esa zona, y la cantidad de fibrosis que usted genera a este nivel le causa al jugador un dolor crónico permanente que lo han tratado con inyecciones de corticoides, lo han tratado con ondas de choque, los han tratado con infiltraciones, con microincisiones guiadas por ecografía, hacen con unas, como con un electro, hacen microincisiones para cortar y tratar de distender la cicatriz que queda. Yo pensaría personalmente que en un jugador profesional nunca haría una ruptura muscular, y en las que yo tengo en mi consulta, que he visto que queda con el defecto, la masa muscular, para desarrollar la actividad que tiene, es suficiente, y yo pasaría al tema de que si se vuelve es una cirugía estética o no. Okay. Vamos a hacer 3 últimas preguntas, respuestas cortitas para poder
digamos, cumplir las expectativas. Electrolisis en cicatrices tendinosas musculares. Electrolisis, ¿qué indicación tendrían, Gustavo? Es lo mismo que le acabo de comentar, precisamente el tema que le toqué fue ese y personalmente en un jugador no lo haría porque eso es producir una lesión sobre una lesión a ciegas, porque usted para poderla hacer bien tiene que tener la cicatriz directa bajo su visualización y el punto del cual va a ser el procedimiento. Y eso con ecografía es imposible hacerlo. Entonces yo personalmente no estoy a favor de eso. Fernando, toxina butolínica, ¿alguna indicación? No tengo experiencia. Ahora, complementando un poco lo que decía Gustavo, también se puso mucho de moda la punción seca como parte de los tratamientos de la musculatura. Y eso es lo peor que nos puede pasar en una evolución de un tratamiento de lesión muscular, porque el músculo, en vez de cicatrizar, la punción seca le genera nuevamente edema y microsangramientos que enlentecen, digamos, la recuperación. Por lo tanto, en profesionales o alto rendimiento yo no lo recomiendo como parte del tratamiento de lesiones musculares, que es distinto a las contracturas crónicas en pacientes que puedan tener en las consultas. Pero he visto mucho retraso cuando alguien empieza a hacer punciones secas por su cuenta en forma específica. Un gran arquero ecuatoriano que ahora es técnico, Fernando Moya, tiene esta preocupación. Estamos volviendo, dice, estos días. ¿Cómo debería trabajarles a los arqueros? ¿Más en propiocepción o qué me aconsejan? No, yo llevo unos 6 años entrenando junto con los arqueros porque es un mundo diferente, es un mundo que no está cuidado, es un mundo que no está evaluado, es un mundo que lo ponen allá atrás, vaya y entrene allá, los hacen entrenar diferente y confían en la expertise del entrenador de arqueros. ¿Qué pasa con los arqueros? Los arqueros van a sufrir mucho con despejes largos, con pateos largos y sobre todo cuando tiene que correr o picar y hacer un despegue cuando hacen una devolución de balón. Digamos que son las situaciones más riesgosas de que un arquero se vaya a desgarrar un isquiotibial o un gastrocnemio. La otra parte del arquero es la cintura lumbar o la cintura pélvica, porque ellos tienen que estarse levantando y cayendo, levantando y cayendo. Entonces, yo pienso que en forma progresiva debe ir aumentando la intensidad y la calidad de este tipo de entrenamiento. El consejo que nosotros le dimos a los arqueros fue, ahora el arquero de nosotros juega el jueves, creo que su primer partido después de 3 meses de estar en cuarentena. Entonces, en comentarios y en hablarle con él, lo que nosotros le dijimos fue, vaya progresivamente, vaya despacio, vaya progresivamente. ¿Qué situaciones trabajamos nosotros? La cintura escapular, porque ellos hacen sacos con la mano. La cintura del despeje, entonces, porque al hacer eso, entonces, toca irlos llevando despacio con repeticiones de ese tipo de actitudes, remedando en el entrenamiento de lo que se va a hacer en el campo. Pero mínimo tiene que hacerlo con esto que tenemos ahora. Colombia paró desde el 12 de marzo y la recomendación que nosotros le dimos a los médicos de los clubes aquí es que para poder tener un buen entrenamiento mínimo tienen que tener de 6 a 7 semanas de pretemporada para poder jugar un partido. Y creemos que, porque el entrenamiento va a ser diferente, no hay gimnasios, no hay pesas, no hay cómo trabajar fuerza. La fuerza trabajada con banda es totalmente diferente. La percepción es totalmente diferente. El retorno a la masa muscular no va a ser en 45 días sin las máquinas o el uso adecuado. Entonces, todo tiene que doblarlo a lo que venían haciendo. Hay preguntas que ya no alcanzamos. 2 últimas, realmente cortitas las respuestas. Nuestro buen amigo Héctor Borges de la selección de Ecuador le pregunta a Fernando. Fernando, te escuché que pasado la semana harías la punción del hematoma. ¿Por qué pasado la semana? ¿Por qué no inmediato si sabemos que ese hematoma le va a dar dolor y complica la evolución? Que, como dirían los periodistas, es una noticia en desarrollo. Entonces, inmediatamente se produce la lesión y tiene que primero estabilizarse toda la estructura. Y, como decía Gustavo, si uno se apura en aspirar, lo que genera, digamos, es una reproducción después del hematoma
en la semana siguiente, y después vuelta a tener que puncionarlo, y ahí empieza a haber un traumatismo innecesario. Entonces lo que aprendimos es a tener un poco más de paciencia, a esperar entre los 7 y los 10 días, y sobre todo ver la evolución que tiene que ver con el control de la ecografía, porque si ese hematoma va reduciéndose rápidamente, tampoco lo tocamos. Ahí el uso de la ecografía es importantísimo ahí, porque la ecografía le va a dar a usted una dimensión inicial y usted puede hacer un seguimiento diario sin resonancia ni nada, y eso le va a dar una información muy puntual. Y yo tengo una regla: tercer intento de drenaje de un hematoma, infección segura. Las ventosas sirven para algo, estuvieron de moda en las últimas Olimpiadas que estuviste tú, Fernando. Les veíamos a los jugadores con las manos, me acuerdo, el nadador. ¿Sirven para algo? ¿Para qué sirven? Son métodos de manejo de las contracturas musculares y las fatigas, nada más. No para lesiones, es más preventivo. Es una técnica más dentro de. Y son bastante útiles, especialmente en las regiones lumbares o cervicales. Bueno, miren, nos hemos pasado del tiempo porque estamos en lo que nos gusta a todos. Realmente quiero transmitirles la felicitación de todos los amigos de todo lado. Les agradezco como siempre, es un placer contar con la presencia de ustedes, y ahora que no podemos vernos físicamente, porque afortunadamente el deporte, el fútbol nos une muy frecuentemente, bien sea en los congresos, en las competencias y todo, y ahora tenemos que hacerlos por este medio que nos hace sentir juntos. Gustavo, muchas gracias como siempre. Fernando, muchas gracias. Lo mismo al doctor Aguad. Ángelo tuvo una emergencia, me pidió despedirse este momento. Estábamos en otro tema. A todos los amigos que nos han escuchado, a los que nos siguen todas las semanas, tenemos este tipo de reuniones del Servicio de Traumatología del Hospital Metropolitano. Les invitamos para la próxima semana. Vamos a tener a 2 médicos muy importantes hablando sobre cadera. El doctor Javier Pérez de Colombia, se dice que es el único que tiene más cirugías que el mismo Gans. Nos va a hablar de la técnica de Gans para la preservación de la cadera. Y el doctor Rodrigo Mordones de Chile, que es un experto en preservación de cartílago y de cadera. Vamos a hablar sobre cómo cuidar el cartílago y la articulación de la cadera. Así es que gracias, queridos amigos. Ojalá pronto les podamos tener físicamente aquí. Y a todos nos vemos la próxima semana. Felicidades y a cuidarse mucho. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gustavo. Chao, Esteban. Chao a todos. Gracias. Chao, chao. Encantadísimo. Un abrazo.